Muy buenas noches a todas las presentes. Les saluda Ana Amable. Y ¿cómo están? Bienvenidas. Este día tenemos dos grandes invitados en el marco del maratón de charlas pajareras de las Perú Women Birders. Dos ponentes, es el biólogo Jaime Valenzuela y la bióloga Marian Tesano. Vamos a iniciar este día con el biólogo Jaime Valenzuela. Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ya, Ana. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todas las participantes del conversatorio, la charla del día de hoy. Bien, ya está. ¿Me confirma si se visualiza, por favor? Sí, está bien. Les comento que el biólogo Jaime Valenzuela Trujillo es biólogo abanquino de la región de Apurímac, es egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con experiencia de más de 20 años en el estudio de aves silvestres en ambientes de costa, los Andes y la Amazonía, generando líneas de base y realizando acciones de monitoreo de sus poblaciones en hábitats asociados al ámbito de influencia de proyectos extractivos. Jaime en la actualidad es responsable de la gestión del Santuario Nacional de Lampai, la única área natural protegida en Apurímac, donde se promueve la investigación, educación ambiental, acciones de control y vigilancia, entre otras que contribuyen con su conservación. También ha publicado la Guía de Aves del Santuario Nacional de Lampai, notas científicas y así como otras colaboraciones en libros y artículos científicos. Este día, Jaime nos va a hablar sobre el Santuario Nacional de Lampai como IVA, y ya les va a explicar qué significa IVA, ofertas y oportunidades para los observadores de aves. Entonces, Jaime, te doy el paso. Si hay preguntas, las amigas pajareras pueden ir escribiendo acá en el chat y al final de tu exposición la vas a poder resolver. Bienvenido otra vez, gracias. Bien, muchísimas gracias por esa presentación. Para mí es un placer, todo un gusto poder compartir un mensaje vinculado a mi segunda casa, ¿no? El Santuario Nacional de Lampai, en donde tengo la suerte de trabajar hoy en día y bueno, qué mejor que hablar de aves con personas que quieren observarlas, que quieren aprender sobre ellas. Entonces, vamos a empezar un poquito la charla del día de hoy, mostrándoles los contenidos de la charla. Vamos a hablar acerca de algunas generalidades sobre el santuario, en el entendido de que no todos, no todas conocemos dónde se ubica, qué conserva, etcétera, ¿no? Luego vamos a conversar acerca de lo que es un IVA, qué es un IVA, ¿no? Y por qué el santuario es un IVA. Luego mostrarles un poco la oferta del Santuario Nacional de Lampai para las observadoras de aves, cuáles son las especies de mayor interés, o sea, por qué tendrían que venir al santuario, qué oportunidades tiene el observador, así como finalmente para cerrar la charla, como se trata de un área natural protegida, compartir algunas consideraciones sobre aviturismo y conservación, que siempre es importante, ¿no? El aviturismo también tendría que tener ciertas características en las áreas naturales protegidas. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, que tiene que ver con algunas generalidades, información básica, pero relevante sobre el santuario, ¿no? El Santuario Nacional de Lampai forma parte del SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se visualiza en este mapita que está aquí a la izquierda. Vamos a tratar de usar el puntero, ¿sí? Es todo un sistema de 76 áreas naturales protegidas a la fecha. Y bueno, en Apurímac, en el departamento de Apurímac, es la única área natural protegida, que fue establecida en el año de 1987, que tiene casi 4.000 hectáreas, es un área bastante pequeña, tiene un gradiente de altitud interesante, que va de los 2.900 a los 5.300 metros sobre el nivel del mar, que es básicamente el pico del glaciar que conserva esta área. Y como todas las áreas protegidas a nivel nacional, es administrada por el CERNAM. ¿Por qué es un área natural protegida? Porque aquí
se encuentra una de las últimas muestras y de las mayores además de un rodal de Podocarpus glomeratus, ¿no? Ese es el nombre científico de esta especie de árbol que vemos en la foto, que ha encontrado aquí en Ampay las condiciones para crecer, para tener un rodal bastante extenso, que más o menos son 600 hectáreas, y que a nivel mundial es el mejor conservado, ¿no? Entonces es un orgullo para todos los apurimeños, para todos los peruanos, presentarles esta área e invitarlos a venir además, ¿no? Entonces todas nuestras acciones se centran justamente en conservar este espacio natural y toda la biodiversidad que esté asociada, ¿no? Hablamos de otras especies de flora y desde luego la fauna. ¿Cómo llegamos al santuario, no? Primero tendríamos que llegar a la ciudad de Abancay, ¿no? Para eso tenemos un par de alternativas desde Lima, ¿no? Tomar la ruta Lima-Cusco vía aérea, que es un vuelo más o menos de 50 minutos, y desde el Cusco movernos por tierra hasta Abancay, que es un viaje de aproximadamente 4 horas. La otra alternativa es salir desde Lima por tierra, ir por toda la ex Panamericana Sur, que ahora se ha convertido por tramos en la interoceánica, en la ruta hacia el sur, ¿no? Chincha, Ica, Nazca, empezamos a subir a los Andes en Puquio, en Ayacucho, entramos a Chalhuanca, Apurímac y finalmente a Abancay, ¿no? Son más o menos más de 900 kilómetros, es un viaje de 15 horas, un poquito cansado, pero bien vale la pena, ¿no? Porque nos damos cuenta de cuán grande es nuestra patria y finalmente la conocemos mejor, ¿no? Entonces, son dos formas de llegar hasta Abancay, desde donde podemos fácilmente llegar al Santuario Nacional de Ampay. Yendo ya un poco al tema de conversación, ahora que conocemos mejor dónde está Ampay, qué es lo que conserva, empezamos a hablar sobre las IVAs, ¿no? Y para eso tenemos que decir de que básicamente son áreas importantes para la conservación de aves, ¿no? Por sus siglas en inglés significa Important Bird Areas, ¿no? Y es un reconocimiento internacional que otorga en este caso una organización que se llama BirdLife International, ¿no? A determinados sitios, a determinados espacios naturales en donde existe una avifauna que cumple con una serie de criterios, ¿no? En el Perú, la identificación de las IVAs que tenemos en la actualidad comenzó en el año 2003. Esto sucedió en el marco de la quinta Jornada Nacional de Ornitología que se realizó en esta ciudad. Y posteriormente, años después, ya en el Congreso Nacional de Ornitología, en el 7º Congreso, se mejoró esta propuesta, ¿no? Descartando algunas, incluyendo algunas otras, mejorando sus límites, cambiándoles el nombre en algunos casos. Es así que a la fecha, en el Perú tenemos 116 áreas importantes para la conservación de aves, ¿no? Que más o menos cubren el 15% del territorio nacional. Estas IVAs se superponen a otro tipo de reconocimientos de estos sitios, ¿no? Como por ejemplo sitios Ramsar o sitios del SINAMPE, ¿no? Que son áreas naturales protegidas, que en el caso último son 41 y en el caso de los sitios Ramsar son 9, ¿no? Estas IVAs no solamente se reconocen y simplemente queda allí, ¿no? Con un reconocimiento, se les incluye en un mapa y punto, ¿no? Sino que son monitoreadas periódicamente en base a ciertos criterios que maneja esta organización, los cuales son el estado actual, ¿no? del sitio, de sus ecosistemas, qué fuentes de presión de alguna manera vulneran la biodiversidad que tiene este lugar, y finalmente cuál es la respuesta de los gestores de cada uno de estos sitios. Entonces, en base a estos 3 criterios, estas IVAs permanecen bajo esa condición o en el peor de los casos, lamentablemente, pierden su reconocimiento, ¿no? A la fecha no ha pasado todavía en el Perú. Esperemos que los responsables tanto del CERNAM como de los gobiernos regionales o los gobiernos locales en algunos casos, primero que todo conozcan que existen IVAs en su territorio y luego
de alguna manera implementen acciones reales de conservación, ¿no? Entonces, esas son las IVAs, ¿no? Es un reconocimiento más que se le da a ciertos espacios, los cuales se visualizan en este mapa que tenemos a la izquierda, ¿no? Ahí están las 116 IVAs que tenemos a nivel nacional, ¿no? Entonces, si alguien por allí en el colectivo está interesado en chequear el reporte que ha arrojado este monitoreo que se hace, pueden chequear este documento que está disponible en esta dirección web. Al final de la charla yo voy a compartir con Ana la presentación para que también pueda compartirla con ustedes y puedan acceder a esta información que es importante, ¿no? Conocer de repente si en cada uno de vuestros departamentos existe una IVA y si además las autoridades saben de ello, ¿no? Eso sería importantísimo. Ahora que estamos empezando a querer a las aves, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una IVA se establece, ¿no? Tenemos en la misma página web una especie de lineamientos para que un sitio aplique a ser reconocido como una IVA, ¿no? Básicamente, a nivel global se tienen 4 criterios, ¿sí? Esta es la última versión de julio del 2020. El criterio 1 menciona que el sitio debería tener especies amenazadas, ¿no? Se conoce que el sitio, se sospecha que el sitio tiene o alberga cantidades significativas de alguna especie globalmente amenazada. Como vemos en las imágenes, ¿no? En el caso de Ampay tenemos a estas dos, el colespina de Apurímac y la perdiz de Taxanowski, ¿no? Que bien están amenazadas a nivel global por las diferentes fuentes de amenaza que tienen, ¿no? Un segundo criterio tiene que ver con especies, que el sitio debería tener especies de rango restringido, ¿no? No estoy seguro del área, pero debería ser en todo caso una distribución menor a los 50.000 kilómetros cuadrados. O sea, vale decir que son sitios bien pequeños en donde estas especies ocurren, ¿no? El criterio 3 habla de alguna manera, especies que están restringidas a una bioregión, ¿no? Y finalmente el criterio número 4 habla acerca de grandes cantidades o numerosas cantidades de individuos por especie que estén congregadas en un solo sitio, ¿no? Entonces, en el caso de Ampay, el sitio solamente aplica al criterio A1, al criterio A2 y al criterio A3. Estamos viendo ejemplos de cómo es que Ampay aplica el criterio A1 con estas dos especies. De esta manera, Ampay aplica el criterio A2. Vemos el ejemplo de 3 especies, ¿no? La distribución del colespina de cresta cremosa, el matorralero de Apurímac y la monterita de pecho castaño. Démonos cuenta que su distribución es bastante restringida, ¿no? En algunos casos solamente está involucrando a 2 o a 3 regiones, ¿no? Como en el caso del matorralero de Apurímac, que se conoce que solamente está en Ayacucho, Apurímac y Cusco, ¿no? Entonces, toda esta área es menor a los 50.000 kilómetros cuadrados y por ende el sitio alberga especies de rango restringido y califica con este criterio. Finalmente, el criterio 3, desarrollarlo nos tomaría mucho más tiempo, pero para quienes estén interesados o interesadas, hay un documento, ¿no? De la IUCN que de alguna manera describe los biomas y los ecosistemas, ¿no? Para que se pueda hacer una revisión de la distribución de varias especies y si esta distribución está restringida a estos biomas, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales Ampay es considerado como una área importante para la conservación de aves. Esa condición, a la vez, lo hace turísticamente interesante, ¿no? Atractiva para el observador de aves. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de la oferta, ¿no? ¿Qué nos ofrece el santuario? Muchos de ustedes se imaginarán que Abancay es básicamente una ciudad altoandina enclavada en los Andes, ¿no? Sin embargo, vemos a través de estas imágenes que tiene una variedad de ecosistemas interesantes, ¿no? Y en cada uno de estos ecosistemas, lógicamente, existe una diversidad de aves, una población, una comunidad de aves
que va cambiando a medida que cambia la altitud y cambia la cobertura vegetal, ¿no? En el caso del santuario, ya les había comentado que va desde los 2.900 metros en su parte más baja hasta los 5.300. Entonces, en el camino, que es bastante interesante además, se suceden una serie de ecosistemas, ¿no? Aquí a los 2.900 tenemos áreas agrícolas principalmente, áreas arbustivas con algunos bordes de árboles, ¿no? Y a medida que se va subiendo a los 3.200 es donde empieza justamente el bosque de Intimpas, ¿no? Con su propia biodiversidad, ¿no? Tangaras, especies de atrapamoscas. Este bosque de Intimpas llega hasta los 3.600, 3.700, en donde ya da lugar a otro tipo de bosque, un poco más bajito, con árboles de 5 o 6 metros, de otras especies que también tienen una comunidad de aves bastante particular, ¿no? En algunos casos, este bosque está asociado a cuerpos de agua, ¿no? Lo que lo hace mucho más interesante para a quien le guste los patos, los gansos, los playeritos, etcétera, ¿no? A partir de los 4.000, 4.100, desaparecen los bosques y predomina, obviamente, el pajonal de Puna, en donde también existe una comunidad de aves interesantes, ¿no? Bien altoandina, bien especializada, con adaptaciones increíbles que les han permitido sobrevivir a climas bastante extremos, ¿no? Frío, precipitación, nevadas, etcétera, ¿no? Y a partir de los 5.200 hasta los 5.300, en Ampay tenemos un glaciar, ¿no? Que dense cuenta, un glaciar a 5.300 es algo sui generis hoy en día, ¿no? En este marco, en este contexto de cambio climático. Es un glaciar bastante bajo, ¿no? Y por lo tanto está condenado a desaparecer lamentablemente en los próximos 15, 20 años, ¿no? Normalmente aquí en el sur los glaciares están por encima de los 5.500. Este está justo a los 5.300. Entonces esperemos por allí podamos verlo algunos añitos más. Aquí le pusimos una línea roja con la intención de indicarles a quienes se animen a venir de que el acceso al glaciar actualmente está restringido básicamente para actividades de investigación, puesto que como ven en la imagen hay muchas grietas que se han formado por el deshielo y la verdad es que es bien peligroso ascender ahora hasta el glaciar, ¿no? Una caída ahí puede ser lamentablemente catastrófica para quien la sufra. Entonces, el sendero turístico por lo general termina aquí, en el Pajonal, y ahí podemos disfrutar una comunidad increíble de especies de aves que pueden hacer que nuestra visita sea inolvidable, ¿no? Entonces, ya hemos visto los ecosistemas, ahora vamos a ver un poquito cuál es esa comunidad de especies de aves que se encuentran en el santuario, ¿no? En la parte baja, que está dominada por bordes de bosque, por matorrales y por áreas agrícolas, tenemos algunas especies generalistas, ¿no? Bien conocidas, bien distribuidas en muchos sitios, en muchos departamentos. Pero, ojo, no por eso dejan de ser interesantes, ¿no? Porque se puede ver incluso su comportamiento, su alimentación. Las áreas naturales protegidas son un libro abierto para quien quiera realizar investigaciones, ¿no? Entonces, allí tenemos la posibilidad de conocer de mejor manera el comportamiento, la dieta, la reproducción de estas especies, ¿no? Tenemos especies desde granívoras, frugívoras, nectarívoras, insectívoras, etcétera, ¿no? Hay un menú amplio y además es bastante tolerante a la presencia del observador, ¿no? No son como las aves del bosque, que ni bien nos detectan a los observadores o a las personas, pues tienen comportamientos que los hacen huir rápidamente. Estas toleran bastante nuestra presencia y podemos obtener, como ven en las imágenes, algunas vistas además, ¿no? Podemos utilizar esta primera parte del santuario como una buena zona de práctica, sobre todo para quienes estén en el grupo de Apurímac, ¿no? Ahí podemos aprender bien a diferenciarlos, a reconocerlos, con mucha paciencia sobre todo, ¿no? Empezamos a subir a través del sendero turístico y pasamos de esta zona, que es intervenida, ¿no?, a la zona del bosque.
¿no? Allí tenemos bosque montano, se le llama así porque son bosques de montaña, ¿no? De tipo primario y secundario. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El primario es aquel que no ha recibido ningún tipo de alteración, no hay caminos, no hay evidencia de tala, no hay evidencia de presencia humana, ¿no? Y bosque secundario es aquel que ya se ha recuperado de un incendio, se ha recuperado de una área agrícola, se ha recuperado de pastoreo, etcétera, ¿no? Incluso ya hay reforestaciones. Entonces allí encontramos un grupo de especies algo distinta, ¿no? En cuanto a funciones, en cuanto a características, ¿no? Entonces también encontramos nectarívoras, insectívoras, frugívoras. Aquí hay buenos dispersores de semillas como esta cotinga, ¿no? Que quizás sea la especie de ave que por el rol que tiene es importantísima, ¿no? Se alimenta de muchas especies de plantas con frutos y en la medida en que se mueve los va dispersando y asegurando que el bosque tenga una cobertura vegetal saludable, ¿no? Aquí tenemos una insectívora, ¿no? Un pitajo de pecho rufo, que se encarga obviamente de controlar las poblaciones de insectos que puedan haber en la zona, ¿no? Entonces, estas aves sí son un poquito más tímidas, ¿no? Tenemos que de alguna manera realizar la actividad con mucho cuidado, con mucha paciencia, sin impactar mucho en el comportamiento de estas especies, ¿no? Sobre todo en épocas en las que estas entran en reproducción, lo que justamente coincide con los meses de lluvia, ¿no? Si seguimos ascendiendo, llegamos a las aves del bosque enano, ¿no? Bosque enano le llamamos porque justamente las especies de árboles que hay aquí son de menor longitud que las del bosque montano, ¿no? En el bosque montano tú puedes encontrar árboles de 15, 18, 20 metros. Aquí en el bosque enano ya son de 4, 5, 6 metros, ¿no? Y es una estrategia fisiológica para, de alguna manera, soportar las bajas temperaturas y aprovechar los recursos que tienen allí, ¿no? Las especies vegetales. Entonces, aquí también hay una comunidad distinta de aves, ¿no? Interesantísima, además, eh, y también que cumplen diferentes roles, ¿no? Hay polinizadores, hay controladores, y aquí quizá destaca esta última especie de ave, ¿no? El tapaculo de Ampay, que fue descrito recientemente hace algunos años, pero del que sí teníamos noticias ya desde hace por lo menos 20, 30 años, ¿no? Es un grupo bastante particular, eh, cuyo plumaje no permite necesariamente diferenciarlo de otras especies, pero sí el canto, ¿no? Entonces se le escucha cantar bastante, ya viene mucha gente a observarlo, a tratar de fotografiarlo también. Entonces, venir a Ampay no solamente significa observar aves en el bosque de Intimba, sino también en todos sus ecosistemas, ¿no? En donde tenemos especies muy, muy interesantes y atractivas. Entonces, a partir de aquí ya el observador de aves tiene una oferta variada de especies que puede ir anotando en su checklist y por encima de eso ya encontramos otro tipo de ecosistema, ¿no? Estamos hablando del pajonal, que por lo general está asociado con humedales altoandinos, ¿no? En este caso pueden ser lagunas o pueden ser bofedales, que también obviamente tiene una diversidad interesante, ¿no? Aquí sí tenemos muchas más chances de ver a especies como el cóndor, por ejemplo, aunque parezca increíble, aquí tenemos hasta 3 especies de picaflores, ¿no? Incluyendo Calcostigma stanleyi, ¿no? Otra especie de Calcostigma también, Othryochilus, tenemos a la diuca, tenemos varias especies de canastero, como por ejemplo el canastero de Junín, que es además endémico de Perú. Entonces es un ecosistema que aunque parezca homogéneo y aburrido para mucha gente, si tú lo recorres con paciencia y calma, pues vas a disfrutar también de un ensamble, de una comunidad de aves bastante interesante, ¿no? Aquí también habita la cachirla esta, ¿no? Anthus bogotensis, que es bien particular, ¿no? Entonces, nuestros senderos en el Santuario Nacional de Ampay están debidamente señalizados, debidamente marcados como para que el visitante en lo único que tenga que preocuparse es en distribuir de la manera correcta sus tiempos, ¿no? Y aprovechar todo lo que estos ecosistemas le ofrecen.
Ahora, de todo lo que hemos descrito, sí debemos de repente mostrar lo más importante, lo más atractivo, ¿no? Las especies que por allí les convenzan a darse una vueltita por estos lares, ¿no? Entonces, vamos a mostrar la carnecita en base a 3 criterios, ¿sí? Vamos a mostrar el primero, que es que aquí en Ampay, a pesar de ser un área pequeña, les había comentado que son solamente cerca de 4.000 hectáreas, tenemos a 10 especies endémicas de Perú. Sí, yo sé que en muchos otros sitios también puedes avistar hasta más especies de repente, ¿no? En un solo lugar. Pero no te va a tomar mucho esfuerzo ni tiempo observar de repente una mañana hasta 8, 9, y si tienes la suerte, las 10 especies endémicas. Entonces, eso es una característica que debería aprovechar el observador de aves, ¿no? Además, estás visitando un área natural protegida, ¿no? Entonces, estás contribuyendo con la conservación de estos espacios de manera directa. Aquí en imágenes vemos a 2 especies de colibríes, este rayo de sol, la Aglaectis castelnaudi, este colibrí verde y blanco, Heliotomia viridicauda, la monterita de pecho castaño, Pospisa césar, y este canastero de frente rojiza, ¿no? Astenes otonis, que además son fáciles de observar si uno tiene, digamos, la paciencia del caso, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales Ampay es atractivo, ¿no? Y te permite visualizar de manera fácil y sencilla muchas especies de aves endémicas del Perú. La segunda razón es que de esas 10 especies de aves endémicas, 6, ojo, 6, no es un número pequeño, tienen además el rango restringido, ¿no? Como ya habíamos comentado en algunas diapositivas iniciales, rango restringido significa que ocupa un espacio pequeño, ¿no? Que en algunos casos es una región, 2 departamentos o 3 departamentos, nada más, ¿no? Aquí vemos a algunas de esas, quizás las más importantes, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, al Alcolespina de Apurímac, que es la especie de ave emblemática, bandera del Santuario Nacional de Ampay, porque fue descrito aquí para la ciencia, y aquí se conserva una buena parte de su población, además. Vemos el matorralero de Apurímac, ¿no? Que también tiene una importante población dentro del área natural protegida. Ambos, dense cuenta por esa característica, tienen en su nombre en inglés la denominación de Apurímac, ¿no? Este es Apurímac brushfinch y este es Apurímac spinetail, ¿no? Eso tiene que ver directamente con la relación entre sus poblaciones, su distribución y los límites del departamento de Apurímac. Vemos aquí también al Colespina de cresta cremosa, Cranoleuca albicapila, y esta especie que es bien difícil de fotografiar, ¿no? Si ustedes hacen una revisión en la página web de eBird, van a encontrar para el Perú 2, 3 o 4 fotos máximo, ¿no? Que es la perdiz de Taxanowski, que además de ser de rango restringido, es una especie amenazada globalmente, ¿no? Entonces, así como estas 4, hay otras 2 más que obviamente hacen que la oferta para el aviturista sea interesante, ¿no? Finalmente, otra razón por la cual están invitadas a venir aquí a disfrutar de las aves del santuario es que en un área tan pequeña y en un gradiente de altitud que que supera los 1.000 metros, tenemos a 23 especies de colibríes. En una mañana, y con bastante suerte, podemos llegar a ver 15 o 16, ¿no? Entonces, muy difícilmente vas a poder observar esa cantidad de especies de picaflores en un sitio tan pequeño, ¿no? Ojo, estamos hablando de un sitio natural, ¿no? En donde no estamos utilizando bebederos, no estamos utilizando ninguna estrategia que te permita concentrar estas especies de aves, ¿no? Todo en su momento, todo a su altitud, todo en sus especies de flora, ¿no? Y solamente con caminar puedes apreciarlos, ¿no? Entonces, esa es una tercera razón por la cual Ampay debería estar en vuestra lista. ¿Qué oportunidades encuentra el observador? ¿No? Ya saben, ahora tienen conocimiento de la oferta, ¿no? Y ahora, ¿qué oportunidades tenemos? Ya sabemos cómo llegar a Bancay.
el Santuario Nacional de Ampay se encuentra a solo 4 kilómetros de la ciudad. Esta es una condición que muy pocas áreas naturales protegidas del Sinampe comparten con Ampay, ¿no? Que estén muy cerca de una ciudad. Esto es una oportunidad, pero también al mismo tiempo podría ser una amenaza en algunos casos, ¿no? Lo bueno es que está cerca, encuentras servicios de todo tipo en la ciudad de Huancay, pueden hospedarse con confianza, el servicio de la alimentación y transporte también está asegurado, ¿no? En el santuario contamos con infraestructura turística básica, hay señalética informativa, hay señalética interpretativa, los senderos también están en algunos tramos con algunas barandas para evitar que el visitante se pueda perder. Dentro de la ruta turística hay muchas zonas que tienen conectividad, justamente por la cercanía a la ciudad, tranquilamente puedes tener la señal del celular con internet incluso, ¿no? Puedes comunicarte sin mayor problema. Nos encontramos en plena ruta Nazca-Cusco, eso es importantísimo. Así que si están yendo hacia Cusco, las invito a hacer una paradita en Abancay y visitar el santuario. Existen además condiciones de seguridad, ¿no? Muchos de nosotros estamos empezando con la actividad, contamos con binoculares, algunos ya nos estamos animando a comprar una camarita, entonces siempre existe este temor a que nos puedan asaltar, a que nos puedan robar. Pero si uno ingresa aquí al santuario, existen condiciones de seguridad que te brinda el guardaparque y la división de turismo de la policía, ¿no? Claro, si es que hacemos nuestra visita de la manera formal, ¿no? Y vas a encontrar siempre movilidad disponible desde Abancay, tanto para la ida como para el retorno. Así que eso no es mayor inconveniente. Otra oportunidad es que existe ya información sistematizada, ¿no? En este caso, en esta guía que fue publicada hace algunos años, ahí ya tienes de manera concreta las especies de aves que están en el área, puedes filtrar de manera mucho más rápida la identificación. La actividad es libre en toda la ruta, eso quiere decir de que no tenemos infraestructura para avistar aves, para observar aves, ¿no? Como por ejemplo un mirador en donde se puedan concentrar 5, 6 o 7 observadores, ¿no? Tú puedes ver a un colespina en un determinado punto y metros arriba otra persona está viendo lo mismo, ¿no? Eso para mí sí es importante, por ejemplo, ¿no? No depender de una infraestructura para ver aves, ¿no? Existe poca afluencia de observadores de aves, están llegando cada vez más, pero no en las cantidades como para decir que la ruta está saturada, ¿no? Tranquilamente pueden venir y dedicarle una mañana al área, ¿no? Y tenemos el gradiente de altitud que está marcado, ¿no? Que salva los 1000 metros y que se puede recorrer aproximadamente en 4 horas de caminata. Así que son características que son de alguna manera una invitación para todos ustedes, ¿no? La guía, es importante decirlo, ya no cuenta con una versión física, todas han sido entregadas, obsequiadas en su momento. Lo que sí contamos es con una versión digital que pueden encontrarla en estas dos direcciones. Como les voy a pasar el PPT al final, allí pueden acceder a la guía en su versión PDF y bueno, darle una miradita en caso se animen a venir. Finalmente, quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones, ¿no? Que tienen que ver con un buen comportamiento, con la ética del observador de aves, con mucha más razón si es que se va a visitar un área natural protegida, ¿no? Vemos en la imagen una caricatura que refleja hasta cierto punto la realidad de muchas personas que por ahí quizá conozcamos, ¿no? Fotógrafos o observadores que a veces no tienen un límite, ¿no? Entonces, para eso, las consideraciones siguientes, ¿no? Evitar el uso del playback de forma prolongada, eso es importantísimo. El playback es una metodología que consiste en reproducir, ¿no? A través de un parlantito o desde el mismo celular, el canto de una ave determinada. ¿Para qué? Para llamarla, para hacerla salir, para que la podamos ver o fotografiar. Normalmente son los machos los que salen, ¿no? Y cuando lo utilizamos de manera prolongada, de alguna manera les generamos cierto estrés, sobre todo si están en época de reproducción, ¿no? Puede que por allí estemos ocasionando algunos impactos. La literatura no es muy concluyente al respecto.
pero sí hay que tomar en cuenta el principio precautorio, ¿no? Sobre todo. Es mejor evitarlo a no saber qué voy a estar generando, ¿no? Evitar hacer uso del playback para especies amenazadas, eso sí es importante, porque justamente están amenazadas porque son pocos los individuos, ¿no? Y si además yo voy a generar cierto estrés, es mejor no hacerlo, ¿no? Eh, Evitar acercarte a las aves más de lo que ellas te permitan, ¿no? O sea, obviamente no te lo van a decir, pero sí te lo van a manifestar a través de algún comportamiento, de algún tipo de display que puedan hacer con el canto, con las plumas, ¿no? Uno se da cuenta, ¿no? Entonces, hay que acercarse hasta cierto punto en el que el ave se sienta cómoda, ¿no? Si encontramos un nido, es mejor no manipularlo, ¿no? A veces tocamos los huevitos y dejamos impregnadas nuestra esencia, nuestro olor, y puede que esos huevos ya no sean incubados, ¿no? O si tocamos un pichón, pueda que el pichón sea expulsado del nido. En fin, es mejor no manipular los nidos. Si nos encontramos en una comunidad, pues definitivamente, ¿no? Tenemos que saludar a las personas que viven en esa comunidad y presentarnos además, ¿no? Contarles así con detalle qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, qué es lo que queremos hacer en su sitio. Y si además lo podemos involucrar preguntándole algunas cosas, recibiendo de ellos algún tipo de sugerencia, pues perfecto, ¿no? No ingresar a predios privados sin autorización, eso definitivamente puede constituirse en una muy mala experiencia. Y finalmente, si utilizamos eBird o cualquier otra plataforma en la que yo genere información, solamente registrar o anotar las especies de aves que yo haya logrado identificar. Por ejemplo, si estoy saliendo con 4 compañeros y los 4 han podido identificar una especie picaflor que yo no, pues yo no debería registrar a esa especie porque los otros 3 sí lo han podido hacer, ¿no? Esto debido a que la información que se genera hoy en día en el Perú está tratando de ser eh, filtrada, está tratando de ser pulida por un grupo de personas, ¿no? A las cuales se les llama revisores. Y los revisores nos estamos dedicando a contactar con las personas que suben sus registros para que estos sean lo más exactos, lo más reales posible, ¿no? Entonces, comportándose de esa manera, ustedes nos van a ayudar mucho a que la información sea de calidad y que se pueda utilizar en investigaciones de todo tipo que se vienen haciendo actualmente, ¿no? Entonces, seamos bastante cuidadosos con nuestros registros y si no he podido identificar una especie, pues es mejor no registrarla. Entonces, esas serían ciertas consideraciones vinculadas al tema del aviturismo que sería importante tomar en cuenta, no solo en áreas naturales protegidas, sino a cualquier lugar a donde vayamos. Con esas consideraciones, Ana, yo quisiera recomendarles esta publicación que se hizo en Colombia hace algunos años. Ahí está el enlace con el que pueden acceder a esta guía de buenas prácticas. En el Perú no he podido encontrar un material similar, ¿no? Deberíamos un poquito pensar en trabajarlo y que nos puede ayudar un poco, ¿no? Ahora que estamos aprendiendo y que estamos empezando con la actividad, pues a ser buenos pajareros con el tiempo. Con esas recomendaciones yo les agradezco mucho la oportunidad y de haber preguntas estamos aquí dispuestos a responderlas. Muy bien, Jaime. Qué interesante esto de las IVAs. Yo personalmente no lo había, sé muy bien lo de BirdLife International, pero no estaba al tanto del número exacto que has estado contando. Entiendo que hay 116 en el Perú, ¿no? No salen preguntas aún, pero yo tengo una duda. Eh, ¿También se da esta condición en áreas privadas en el Perú? ¿O existen hasta el momento o todavía no? Porque, Sí, de hecho hay un par de ejemplos, ¿no? En Chaparrí, por ejemplo, ¿no? Que es un ACP, también es un IVA. Entonces, ok, normalmente hay coincidencias entre los sitios que han sido reconocidos como IVAs, pero que también tienen otros reconocimientos, ¿no? Puede ser un ACR, puede ser un área natural protegida, un sitio Ramsar. Entonces, lo que hacen es un poquito sumar reconocimientos, por así decirlo, para darle mucha más importancia, más realce al sitio y la biodiversidad que tiene. hay una.
consulta acá de Geraldi y dice, bueno, te agradece mucho por la exposición. Geraldi Sarabia es de Loreto y tiene algunas preguntas. Dice, comentaste que hubieron áreas que dejaron de ser IVAs. ¿Cuál es el motivo de retirarlas? Y así también cuánto tiempo lleva denominarlas como IVA. Bueno, hay varias preguntas. ¿Qué temporadas o fechas son las mejores para ir al Ampay? Bien, bien, vamos a ir contestando una por una. Son importantes las preguntas. En el taller que hubo en el año 2008, algunos sitios dejaron de ser reconocidos como IVAs justamente por falta de información, ¿no? La información es la que nos permite tomar decisiones. Y en aquel año la comunidad pajarera no es pues ni el 10% de lo que es ahora, ¿no? Ahora hay mucha gente que sube listas, hay mucha gente que genera información, que publica, entonces ya podríamos de repente tener una mejor herramienta, pero en ese entonces, por ejemplo, aquí en Apurímac teníamos 4 IVAs, en la actualidad solo tenemos 3. Y yo recuerdo que se retiró la 4ª IVA porque justamente no teníamos idea de cuán común era una especie de canastero que está en esa zona, ¿no? Es una subespecie del canastero, no recuerdo el nombre, el canastero de Dorvini, es su nombre en castellano. Entonces, no sabíamos si era común, poco común, si estaba en todo el sitio. Entonces, a falta de información dijimos, es mejor no arriesgarse. No hay quien asuma también la responsabilidad de conducir acciones de conservación en la zona. Entonces, mejor nos quedamos con las 3 en las que sí estamos seguros de lo que se está afirmando, ¿no? Entonces, la falta de información es un motivo por la cual muchas IVAs han dejado de serlas. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva denominarlas? En los últimos congresos de ornitología se ha dejado de trabajar el tema, ¿no? Es algo que en la UNOP se quiere retomar para ver si es que hay muchos otros sitios que ameritan ser reconocidos, ¿no? Entonces, esperemos que en el congreso que va a haber este año en Huaraz haya un pequeño espacio para tocar el tema y seguramente saldrán a la luz algunos sitios, algunas propuestas y si por allí es necesario también quitarle el reconocimiento a algunos sitios, seguramente se evaluará, ¿no? Ahora, sobre las temporadas o fechas para visitar Ampay, puedes venir durante todo el año, no hay problema, pero si por allí, por temas de conectividad, a veces las carreteras se ven bloqueadas por las lluvias o deslizamientos, es mejor venir después del mes de abril. Entre abril a septiembre no hay ningún inconveniente para visitar el santuario, los senderos están bien marcados, el clima es favorable durante todo el día, y bueno, están invitados para darnos una visita por aquí. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de nuestra siguiente ponente, de María Antesana. Te pregunta, ¿cuántos días recomiendas para pajarear en Ampay y registrar buena cantidad de aves? Yo recomendaría un par de días, ¿no? El primer día para la ruta clásica hasta el bosque de Intimpas y el segundo día, entrando por otro sector, abarcar aves de pajonal y de bosque enano. Entonces serían un par de días bien invertidos y estarías registrando una buena cantidad de aves importantes además, ¿no? Para tu checklist. Bien. Bien, otra duda yo tengo, Jaime, es si una entidad privada tiene ya un punto IBER, que ya es un hotspot ahorita en aves, y tiene bastantes registros, y ya podría, ante qué entidad en el Perú, a través del CERNAC, ya podría solicitar ser una IVA. ¿Es así? Ahorita, en realidad, quien está viendo y gestionando el tema de las IVAs es esta organización que se llama BirdLife, ¿no? Ellos tienen un partner regional, hasta donde yo sé ahora. Hasta hace unos años era Fernando, aquí en el Perú. Pero sería cuestión de ver la página, ver quién es el partner regional,
Pero antes, evaluar si el sitio, Ana, cumple con los 4 criterios que mencionamos. Y para eso sí necesitamos información, ¿no? Ver si por ahí hay datos de abundancia, hay censos realizados, etcétera, ¿no? Entonces, asegurémonos primero que cumplamos con los criterios y un paso siguiente sería contactar al partner regional. Claro, claro, buen dato. Entonces, bueno, agradecerte, Jaime, por ese día. No, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación y felicitarles por esta iniciativa, por empoderarse de esta forma, por hacer que muchas más mujeres se involucren en esta actividad tan apasionante, ¿no? Entonces, nada, sin más que decirles, les agradezco la oportunidad y espero verlas por aquí en el santuario.